comentarles un poco algunos temas que sí me gustaría que más o menos lo podamos revisar. ¿Me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, perfecto. Ah, fresca. Muchísimas gracias. Entonces vamos a presentar esto. Bueno, la clase que vamos a dictar durante esta semana y también la otra es el tema de gerencia de recursos humanos o HR management, como lo quieran de alguna manera llamar, lo que mejor se pueda acomodar, ¿sí? Bueno, a ver, yo me presento por ahí que Roxana de repente hizo un previo. Mi nombre es Girasol Delgado, básicamente pues yo soy colegiada y licenciada en psicología. Toda mi vida he trabajado mucho en recursos humanos, me encanta mucho. Tengo un diplomado en habilidades directivas también en factor humano en ESAN y bueno, tengo un MBA de la Universidad Pacífico y tengo más de 14 años trabajando en el tema de recursos humanos. Es un área que me encanta mucho, me gusta mucho. Dentro de la universidad de repente nos dieron chance un poco de conocer otras áreas, pero siempre me incliné mucho con el tema de Human Resources, algo que me gusta mucho. Entonces, ¿cómo me defino yo? Soy alguien que se considera socia estratégica dentro de gestión de personas, algo que me encanta mucho, me apasiona mucho el tema del crecimiento organizacional. Yo tengo como un mantra propio que el éxito de una compañía se hace en base al éxito de las personas. Entonces, esto también la gente lo tiene que sentir. Si tú no te sientes exitoso en una compañía, digamos que ahí está un poco el challenge que nosotros tenemos como HR manager o si queremos verlo como HR manager o HR chief o tengamos algún cargo dentro de recursos humanos. Sí, me gusta mucho implementar estrategias de recursos humanos, sobre todo en temas muy innovadoras. Me gusta mucho la colaboración y excelencia dentro de tendencia como estilo de trabajo, por decir así, porque soy muy competitiva, entonces me gusta mucho, digamos, esa parte. Considero que soy alguien que se gusta adaptar mucho al tema de los cambios, me encanta mucho eso. De naturaleza soy muy curiosa y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con innovación, es algo que realmente me llama mucho la atención, es algo que realmente de repente marca mucho el estilo que yo pueda tener, ¿sí? Y si hay una frase pues, que me gusta mucho es el tema de los desafíos, que me encantan, me apasiona, es lo que me mueve mucho dentro del mundo de recursos humanos también a nivel profesional y también a nivel personal. Es más, dictar un poco los talleres que tenemos acá en ITEC, es un challenge, y creo que las cosas van avanzando bien, ¿sí? Entonces, siéntanse con total libertad en la información que yo les puedo dar. Si por ahí surge alguna pregunta o algo, lo pueden hacer escribiendo el mensajito. Yo puedo leer la pregunta y automáticamente respondo. Y si quieren utilizar el micrófono, pues levantan la mano y ahí Roxana les da pase como para que ustedes puedan aperturar y hacer la pregunta abiertamente. Algo que me ha estado funcionando mucho de repente con los otros cursos que yo estoy dictando también en ITEC es que me gusta que sea más un conversatorio, ¿sí? Porque si bien puedo trasladar de repente alguna experiencia o la información que de repente hago en el tema de research de recursos humanos, también enriquecemos mucho el tema de algunas preguntas o de repente casos que puedan traer que lo podemos resolver juntos, como para que también pueda aprender un poquito también de ustedes, que me gusta mucho eso, ¿sí? Entonces, sí me gustaría que más o menos se sientan en la apertura. Si hay que calibrar algún tema de información o colocar de repente algo dentro del temario que de repente consideran relevante, pues se lo pasan a Roxana y yo lo puedo incluir sin ningún problema. ¿Sí? Así que siéntanse en toda la libertad de preguntar, porque al final estamos viniendo acá a aprender. Entonces, a mí también me gustaría aprender mucho de ustedes. Entonces, me gusta mucho eso. Hay una herramienta que utilizo mucho yo, que es el tema del Mentimeter, porque me gusta un poco conocer algunas perspectivas de ustedes. Entonces, yo ya me presenté, más o menos ya me conocen, por ahí yo les dejo mi LinkedIn también, por si alguno me quiere conectar por ahí. Solo me dejo un mensajito diciéndome, Girasol, soy del curso tal, entonces yo puedo conectar con ustedes y podemos intercambiar experiencias en temas de Human Resources sin ningún problema. A mí me encanta mucho hacer de alguna manera ese tipo de intercambio de información, ¿sí? Entonces, sin más ni más, pues vamos a empezar la clase. Yo no sé si me eligen un poco el emoji que tienen delante de ustedes, no sé cómo están el día de hoy, estamos martes 3 y casi la tercera semana de febrero, no sé cómo están, con qué tipo de sensación expectativa están viniendo para el curso. Yo no sé si me eligen un emoji que tienen delante de ustedes y más o menos puedo visualizar un poco cómo están los ánimos de la clase el día de hoy, mientras también pongo un poco el tema del Mentimeter, ¿sí? Ok,
veo muchos chats, perfecto. Ah, bien. Entonces, estamos con buen ánimo. Perfecto. Listo. Yo no sé si pueden ver mi pantalla. Sí, creo que sí se puede ver. Ah, perfecto. A ver, yo les voy a copiar acá el tema del link, del tema del Mentimeter, que yo les he dejado unas preguntas que sí me gustaría saber un poquito. Elsa, encantada. Ok, perfecto. Creo que no solamente tenemos gente de Perú, creo que hay gente también de varios lugares. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar la clase. Entonces, si alguien está con el celular puesto, puede escanear un poco ¿cómo es que se le dice esto? No se me fue el nombre. Pueden escanear y pueden ver acá también. O si no, le dan clic al código que yo les acabo de mandar, link. O sencillo, también pueden colocar menti.com y colocan el código que les aparece en la parte superior, que es 8506-8461, y ahí pueden responder las preguntas y más o menos quiero conocer de qué carreras de alguna manera estamos viniendo, sea que tengamos la carrera, sea que de repente estemos estudiando, de repente desearemos estudiar alguna carrera. A ver, lo vamos colocando como para visualizar un poquito de qué tipo de carreras estamos teniendo en el salón. A ver, tenemos de psicología, tenemos administración, ¿ok? ¿Qué otras carreras más hay? Porque según lo que veo, a ver si llegamos un poco a la mitad de la clase con el tema de los answers. Cristina, no te preocupes, si no puedes entrar, de repente me escribes el tema de la carrera ahí como mensajito, lo que sea más fácil. Ok, tenemos gente de esta administración, guía de turismo, ok, psicología, ok, administración de empresas, tenemos arquitectura, administración por ahí que me pusieron como mensajito, gestión del talento humano, ok, psicología, veo varias colegas también acá. A ver si llevamos comunicación, Luis, ok. ¿Qué más tenemos? Ingeniero de sistemas, ok. ¿Qué otra carrera más tenemos por acá? A ver si llegamos un poco de repente a 20 respuestas, si es que lo ponemos. Cool, profesora de inglés, me gusta mucho. ¿Qué otras carreras tenemos? A ver. Veo por acá comunicación, ingeniería, ok, administración, perfecto. Gestión del talento, ok. Computación e informática, interesante. Uh-huh. Ingenieras de ciencias de ambiente. Interesante. Ingeniería industrial. Gerencia de sostenibilidad. Es una carrera bastante, bueno, es un cargo muy bonito. Administración. ¿Okay? Tenemos a alguien también que es de Venezuela. Enfermería, ok. Muy bien, más o menos me doy cierto tema. Perfecto. Hay una segunda pregunta que también ustedes le puedan check con el mismo código y también les va a aparecer la respuesta o de alguna manera la pregunta, que me gustaría saber un poquito cuál es la expectativa que tienen con el curso. Por ahí que algunos ya me estuvieron colocando algunos, les gustaría aprender el tema de recursos humanos, ok. No sé si pueden responder ahí la pregunta. Es el mismo código, recuerden que solo colocan menti.com. Así tal cual, y colocan el código que les coloco acá. Lo pueden hacer por el celular o la computadora. Y les aparece seguramente una barrita y las preguntas y van respondiendo. O si no, lo hacen a través del link que yo les puse, lo que sea más de poder responder.
¿sí? También les dejo el link acá, lo que sea más fácil para ustedes. Si gustan, me lo escriben con un mensajito, lo que sea más fácil. Ok, me gustaría aprender porque estoy laborando en esta área, ok. Recibir más conocimientos de recursos humanos, ok, interesante. Tener conocimientos de recursos humanos para desempeñarme más con mi empresa de seguridad y tenga los mejores beneficios del personal, interesante. Poder aprender más acerca de recursos humanos para obtener nuevos conocimientos, ok. Poder progresar en pequeño emprendimiento de construcción, interesante. Aprender a trabajar en equipo, así como saber liderar un equipo en el cual podamos comunicarnos y aprender uno del otro para sobrellevar las dificultades del área de recursos humanos, muy interesante. Aprovechar en aprender todos los conocimientos brindados por el curso para luego poder aportar en el mundo laboral, ok. Tener más conocimientos, ok, y trabajar en el área, me parece interesante. ¿Qué más tengo acá? Sobre el área, ok, aprender a tener el conocimiento, actualizarme en el área de recursos humanos, interesante. Conocer mejor conocimientos y manejo de talento. Ah, estás gerenciando un equipo corporativo, me encanta mucho eso. Me encantaría aprender para así prepararme para el futuro. Ok. Obtener conocimientos en el área, ya que me desempeño como jefe de recursos humanos en una empresa de seguridad en Venezuela. Ok. Muy bien. Los que ya me respondieron la primera y la segunda pregunta, pues pasemos a la tercera pregunta, que es algo que sí me gustaría saber. Uy, no parece. Que básicamente me gustaría saber en qué área están trabajando de recursos humanos o de repente recién están entrando a trabajar al área de recursos humanos. Yo no sé si me lo colocan como un mensajito, porque ahí en el tema del Mentimeter no me aparece en la pregunta que yo les había puesto. Que había puesto un poco de opción múltiple, pero al final fue más como un tema de challenge. Ok. Me queda claro entonces. Perfecto. A ver, mira, me dices que eres asistente en el tema de gerencia de recursos humanos. ¿No? Interesante. ¿Alguien más que esté trabajando en el área de recursos humanos o le ingresaría a trabajar, pero de repente algún área en especial o todos de alguna manera ya están liderando el área de recursos humanos? Ah, recién vamos a implementar algo que trabajo muy bonito. Es un proyecto lindo el tema de implementar algo desde cero. A mí me encanta mucho eso. Ok. ¿Qué más tenemos? ¿Alguien más que me gustaría comentar un poquito cómo están en el tema de recursos humanos? ¿Alguien que de repente ya está trabajando dentro del área probablemente dicho? Ok, tenemos generalista de recursos humanos, ok, les gusta mucho esa área, ok, me queda claro. Ok, por acá que veo leyendo. Ahora, trabajo dependiente, pero me gusta trabajar en el área, ok. Interesante perspectiva. Mm, ok. Como tema de emprendimiento también ayuda mucho el tema de Human Resources, ok. Frances, la diferencia depende mucho de la estructura de la organización, pero si hablamos a nivel categoría de posición, por decir así, por ejemplo, si tienes una compañía grande, de repente una corporación, tiene que ver mucho el alcance de toma de decisión, al menos desde mi perspectiva. Pero si hablamos de una compañía pequeña o mediana, a veces el jefe de recursos humanos dentro de la estructura reporta directamente de repente a la dirección general o al gerente general, ¿sí? Mucho depende un poco del tamaño de la compañía y la estructura un poco cómo está puesta dentro de recursos humanos. Sí, pero como te digo, en compañías grandes, por ejemplo, la única diferencia que yo veo es básicamente el alcance de decisión, porque a veces tú tienes el HR manager que es gerente de recursos humanos, pero no solamente de un site, sino de varios sites, y no solamente a nivel local, o es un poco más global de repente, y el jefe de recursos humanos de repente es propio de algún site, por decir así. Y el alcance de toma de decisión también es bastante diferenciado, por decir así. ¿Sí? Interesante, el tema de sostenibilidad es tendencia ahora, me queda claro.
A ver, ¿qué más me ponen? Que les interesa mucho, veo, ok. Imagino, Zacarías, no sé si eres manager de recursos humanos o trabajas con gente dentro del equipo de recursos humanos. Ok. Entonces, más o menos ya me doy mucha perspectiva. Que me queda aquí. Listo. Entonces, vamos a empezar un poco el tema. Entonces, si ya tenemos gente que está trabajando en recursos humanos, entonces el curso va a estar bastante interesante. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que a mí me gusta mucho? Soy yo muy fanática o de alguna manera tengo como referencia mucho a Steve Jobs. Me gusta mucho, me he leído la biografía y le he leído mucho acerca de él, sobre todo los estilos de liderazgo que él tiene y toda la experiencia que pasó con Apple. Él puso una frase que a mí me gusta mucho, ¿sí? Que es que mi trabajo no es hacérselo fácil a la gente, es hacer mejor a las personas, que es algo que me gusta mucho culturalmente hablando a nivel dentro de las compañías. Entonces, por ahí que alguien me distrajo con el tema del micrófono. Ok, entonces les voy a... Bueno, esa es la frase básicamente que vamos a ver. Me conecto un poco otra vez porque el sonido me distrajo. Ok. Entonces, chicos, cuando nosotros empezamos dentro de HR Managers, o si vamos a ver un poquito el tema de la administración de recursos humanos, es que lo queremos poner un poco en español y más o menos nos interesa esa área, hay que partir un poco de la umbrella del tema del business o de las compañías donde nosotros actualmente estamos trabajando, ¿sí? Cuando uno trabaja en el área de recursos humanos, desempeña un cargo de liderazgo, es muy importante que tú conozcas la estrategia competitiva de tu compañía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el área de recursos humanos, como cualquier área dentro de la compañía, está conectado mucho a una estrategia de negocio. Es decir, la razón de ser de la compañía. Entonces, hacemos un poco de research. Por ejemplo, cuando hablamos de estrategia competitiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los clientes que tiene la compañía. Es decir, si yo trabajo en una compañía o apunto a trabajar en una compañía, sea de servicios, sea de productos, ellos tienen un foco de clientes. ¿Sí? Por ejemplo, la experiencia que yo tengo es básicamente los clientes que nosotros tenemos más a nivel global, por decir así. O he trabajado también en compañías que han tenido clientes a nivel local, con el tema de retail, por ejemplo. Entonces, tienes que tener claro un poco qué tipo de clientes atiende tu compañía. Eso lo tienes que tener súper claro. Otro, la estrategia competitiva también viene con el tema de los procesos, que para mí es mucho el tema del enfoque. De repente los ingenieros industriales que están en la clase tienen mucha esa orientación, el tema de procesos. Hay que ver mucho la estrategia en base a cuáles son mis procesos que van a mover mucho la estrategia competitiva de la compañía, ¿sí? Sean procesos de operación, sean procesos financieros, sean procesos netamente de human resources, sean procesos de repente de desarrollo de productos, si es que estoy metido mucho en el tema de negocio e innovación, etc. Otro elemento que es parte de la estrategia competitiva, que de alguna manera también es muy importante, son los líderes. Hay algo que mueve mucho dentro de recursos humanos, que también es tendencia, son los líderes. Líderes lo pongo entre comillas, ¿por qué? Porque es la gente que va a manejar la gente que tú tienes dentro de la compañía, ¿sí? Tiene que haber un estilo de liderazgo que te hace competitivo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros trabajamos en Apple, por ejemplo, el estilo de liderazgo que hay ahí, todo líder que de alguna manera trabaja en la compañía, innovación es el ADN de la empresa, porque es un poco el tipo de business o es la estrategia que se maneja dentro de la empresa, ¿sí? La estrategia competitiva también trae consigo el tema del staff. Staff para mí es todo el soporte que tiene la compañía, ¿sí? Sea del área financiera, sea del área de recursos humanos, sea el área de producción, sea el área que de repente nosotros conocemos dentro de la compañía que estamos trabajando o de las compañías que de repente estamos apuntando a trabajar. Mucho depende del rubro y el tamaño de la compañía también. Algo que distingue también dentro de estrategia competitiva y hay que tener claro un poco es el tema de la visión. Un negocio tiene que saber hacia dónde está apuntando ir, ¿sí? Sea a corto plazo o a largo plazo, pero tiene que haber una razón de ser de la compañía. Es decir, la compañía existe por alguna razón o tiene que tener un propósito, un core purpose, que es un poco la tendencia ahora, o el tema de misión, visión, valores, que es un poco la estructura regular que tienen las compañías. Tiene que tener
una visión, tienes que saber hacia dónde se está dirigiendo la compañía, ¿sí? Eso hace que de alguna manera tú puedas diseñar el tema de estrategia competitiva, que es un poco el research que nos dan como concepto, ¿sí? Por ejemplo, yo les traigo a algunos compañías que de repente para nosotros son muy conocidas porque son muy global, ¿sí? Y tienen una estrategia competitiva ya posicionada hace muchísimos años, como el caso de Coca-Cola, por ejemplo. Su mindset de la compañía o lo que hace competitiva de repente a la empresa es que tú tienes una Coca-Cola al alcance de la mano, ¿sí? Lugar que tú visites, país que tú visites, no hay donde de alguna manera la marca no se conozca o el producto no se conozca, ¿sí? Pero si uno piensa mucho en el producto de Coca-Cola, por más diferenciado que trajo ahora el tema de los productos, que tú tienes una Coca-Cola en lata, en botella, el Diet, el no Diet, el producto es el único, ¿sí? Si leemos un poquito de la compañía, ellos conectan mucho el tema de experiencia como experiencia competitiva, ¿sí? Porque si nosotros vemos algún comercial o algo así de tema de Coca-Cola, el producto en sí no es lo que se promociona mucho lo que generas alrededor de la experiencia de tomarte una Coca-Cola. Pero eso parte mucho como para que más o menos te des la idea de la cultura organizacional que tiene la compañía, pero va ligado netamente a este tipo de estrategia competitiva y es algo que tú tienes que tener súper claro si trabajas en el área de recursos humanos, mucho más si eres el HR manager o de alguna manera tienes la gerencia o de alguna otra área, ¿sí? Sí o sí es súper importante conocer eso. Otro ejemplo que a mí me gusta porque es súper sencillo, no es nada complicado, es el tema de Disney, por ejemplo. La estrategia competitiva que tiene la compañía netamente es que te ofrece de alguna manera que Disney es el lugar más feliz de la Tierra. Es la tendencia o la visión que de alguna manera la compañía tiene. Porque si nosotros leemos un poquito acerca de la creación de Disney, cuando de alguna manera se creó de alguna manera el primer parque temático, por ejemplo, el dueño que fue Walt Disney, lo primero que hizo construir fue el castillo. Sí, entonces la gente que de alguna manera trabajaba en el proyecto dijo, oye, pero ¿por qué primero el castillo? Y él lo que le respondió y les dijo, porque quiero que sepan cuál es el sueño que de alguna manera yo quiero transmitir, que los voy a inspirar, que básicamente quiero que vean lo maravilloso que va a ser un poco el tema del business, ¿sí? Exactamente, Andreina, un lugar mágico. Y es lo que de alguna manera transmiten un poco, al menos en la línea de negocio que ellos tienen con los parques temáticos, netamente es eso. Te regalan ese tipo de experiencia donde tú vas y realmente lo encuentras la magia del Disney, por decir así. Y esa es la estrategia competitiva de la empresa. Entonces, en base a eso parte mucho el tema de la cultura organizacional también. Y uno que es HR manager tiene que tener claro, ¿sí? Otra empresa que, pues, como sabemos, Apple. Apple netamente se ligó automáticamente a tema de innovación o el tema de innovation. ¿Por qué? Porque fueron totalmente disruptivos de alguna forma en el momento de sacar sus productos, ¿sí? Tanto así que el valor marca del producto ahora es algo muy valioso a nivel global, por decir así. Porque yo me acuerdo que tenía una charla un poco en el tema del MBA y nos hablaban mucho del tema de producto. Y lo que también saca a nivel business, porque Apple como tal, como producto, si uno lo compara características o temas así, de alguna manera ya están a la par con sus competidores. Pero hay algo que Apple hizo, que netamente el valor marca de que uno pueda tener un Apple realmente se posicionó mucho al tema del mercado. Entonces, si uno lee mucho Human Resources dentro de Apple, por ejemplo, el tema de innovación es parte de la cultura. Porque si uno ve de repente las oficinas de Apple, pues son totalmente disruptivas, ¿sí? O sea, si ustedes hacen un research y colocan netamente Apple oficinas o espacios de trabajo, van alineados mucho a este tema de la cultura, que netamente tiene que ver con innovación, el tema de tecnología y demás. ¿Por qué yo les presento esto? Porque de alguna forma, si nosotros vamos a administrar recursos humanos o vamos a ser la cabeza del área, tienes que tener claro cuál es la estrategia competitiva de la compañía. Eso es punto número uno. Y
Normalmente tienes que estar involucrado en eso si realmente quieres posicionar el puesto o quieres posicionarte como un partnership, porque la tendencia de ahora que nosotros tenemos es que el área de recursos humanos realmente es un partnership dentro del área. O sea, ya no estamos como hace 10, 20 o 30 años atrás, donde veían el área de recursos humanos simplemente como un área que te dota el personal o es un área que tiene que pagar al personal, no. La cultura o el mindset que de alguna manera las compañías tienen que tener es que recursos humanos es un partnership, igual que el área financiera, igual que el área comercial, etcétera, pero mucho depende qué tan involucrado estás dentro de la estrategia competitiva que tiene la empresa. Tienes que estar totalmente familiarizado en eso, porque yo acuerdo a nivel de experiencia, cuando yo empecé a trabajar en recursos humanos, por ejemplo, que era bastante curiosa, y hablaba yo con mi jefa, y me decía, Girasol, una clave para que realmente te conectes los programas, proyectos que tú quieres hacer, me tienes que conocer el negocio. Si tú no conoces el negocio donde tú estás como compañía, va a ser un poco más complicado poder implementar algún programa o algún proyecto o convencer de alguna manera a los líderes de la organización. ¿Sí? Y sobre todo posicionar al área como algo que realmente es partnership, es algo estratégico dentro de la compañía. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Básicamente la estrategia competitiva se resume a qué, porque los clientes de alguna manera deberían comprar a la compañía y no se van a los competidores, ¿sí? Básicamente esto incluye que haces mejor que nadie, ¿sí? Apple, por ejemplo, ¿qué es lo que mejor hace? Tener un smartphone que de alguna manera es número uno en tema de innovación, ¿sí? Coca-Cola, pues te hace un producto que de alguna manera a la gente le gusta, ¿sí? Las compañías donde yo he trabajado tenían que ver mucho con el tema de producto, mucho con el tema de servicio, pero éramos como que el número uno en lo que tú hacías, pero algo te tiene que distinguir del mercado, ¿sí? Ahora, otra tendencia dentro de la estrategia competitiva que también tienen los business es, ¿eres más rápido o eres más barato? También tiene que ver mucho eso. Ofreces productos de mayor calidad o de servicio al cliente. Esto tiene que ver mucho con el rubro de la compañía, de repente, donde estás trabajando, si es producto o es servicio. También hay que diferenciar un poco el tema, ¿sí? Y algo que también diferencia mucho o hace mucho más estratégico de repente la competitividad de la compañía es que lo que ofreces de alguna manera es algo valioso, es algo único y sobre todo es algo difícil de imitar. ¿Sí? Que de alguna manera eso posiciona mucho la estrategia competitiva, que si uno lo traslada a la estrategia de recursos humanos, también aplica, porque los clientes nuestros son los empleados de la compañía. ¿Qué haces mejor que nadie? Es decir, ¿qué te distingue a ti como área de recursos humanos? Eres más rápido, eres más barato también, porque recordemos que toda estrategia nuestra dentro de recursos humanos está sujeto a un budget, tienes un presupuesto, ¿sí? Los productos que tú ofreces son de mayor calidad, son bastante atractivos para el tema de los empleados, por decir así. Es algo que también uno lo maneja, ¿sí? ¿Qué ofreces? Que sea algo totalmente valioso, raro, que haga que la gente no se quiera ir a la competencia, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es tu paquete de alguna manera de compensación que tú puedas trabajar, que la gente o el mejor talento se quede en la compañía y no esté mirando para el otro lado? Entonces, no dista mucho la estrategia de recursos humanos de la estrategia competitiva. Me refiero a nivel de estructura cuando lo quieres diseñar, ¿sí? Ahora, la estrategia competitiva, si uno ya lo tiene puesto y de alguna manera ya lo conoces, tú tienes que pensar también en una estrategia de recursos humanos, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Básicamente, si nosotros pensamos, la compañía se maneja por la gente, ¿correcto? Entonces, las decisiones y los procesos y las elecciones que de alguna manera se hacen dentro del business, básicamente se hacen en cómo vas a gestionar a la gente. ¿Sí? Porque recordemos, si nosotros tenemos cercanía de alguna manera con los dueños de la compañía o el gerente general, él puede hablar de un montón de ideas, pero al final el challenge que uno tiene como estrategia de recursos humanos es cómo la gente se alinea a esa estrategia competitiva que quiere la empresa o el tema del business. Ahí parte mucho cuando uno va a diseñar la estrategia de recursos humanos, ¿sí? Eso es muy importante. No hay estrategia de recursos humanos que no esté linkeada a la estrategia del negocio. Porque si la estrategia que tú quieres plantear no ¿cómo es que se dice? No hace sinergia con la estrategia competitiva, créeme que no nos van a escuchar o va a ser un poco más complejo el tema, ¿sí? Entonces,
cuando uno plantea una estrategia de recursos humanos, que ustedes pueden decir, Girasol, ok, perfecto, ¿cómo uno plantea la estrategia de recursos humanos? ¿Qué tiene que tener en cuenta para que uno pueda diseñar la estrategia de recursos humanos? ¿Sí? Lo que tú tienes que ver es qué implicancias de alguna manera está teniendo la estrategia de recursos humanos dentro de la estrategia competitiva, número uno, por decir. Y es algo contextual, que es algo que de alguna manera también uno lo maneja a nivel de experiencia. ¿Sí? Déjenme prendo la luz. Cuando uno plantea la estrategia de recursos humanos, tienes que ver implicancia del contexto del momento. Porque, por ejemplo, estamos a inicio de año del 2024. Si tú ya estás trabajando como gerente de recursos humanos o apuntas o trabajas en el área de recursos humanos, tienes que saber cuál es la estrategia de año que tiene la compañía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú estás en una compañía que este año de repente quiere crecer 20% en tema de ventas, eso va a impactar mucho a ti también como tu estrategia de recursos humanos en varios procesos. Por ejemplo, en el tema de que, oye, en el año voy a tener que dotar de personal o de repente es al revés. De repente tienes la realidad de la compañía que puedan decir, bueno, señores, el tema del negocio no está yendo. Entonces, este año va a tocar ajustar algunos temas, sobre todo a nivel de presupuesto, que de repente como recursos humanos te pueden bajar el presupuesto y te pueden decir, no, Girasol, tu presupuesto comparado con el año pasado, como está yendo la compañía, pues va a tocar bajarlo un 20%. ¿Sí? Entonces tienes que ver eso, tienes que estar involucrado mucho en el negocio como para que puedas partir a crear tu estrategia este año. Eso tiene que estar súper claro y tienes que estar involucrado en eso. Porque si tú no tienes conocimiento de eso, al final tus programas no van a funcionar. Porque te vas a chocar con una realidad donde te van a decir, no hay presupuesto, no hay valle, trabaja con el recurso que tú tienes, no te puedo dar mayor presupuesto más que lo que está, etc. ¿Sí? Tienes que estar involucrado en eso. Luego, también hay que ver posibles y requisitos externos cuando uno trabaja estrategia de recursos humanos. ¿A qué me refiero con requisito externo? Por ejemplo, si tú estás trabajando en Perú, tienes que ver un poco lo que está pasando fuera. Hay que involucrarse mucho en research, sobre todo en, por ejemplo, legislación laboral o el tema político. Tú tienes que estar al día con eso, ¿sí? Sabemos mucho que el tema político ahorita en Perú es algo que puede afectar a tu negocio, a tu rubro, a tu compañía, sí o no. Las nuevas tendencias, por ejemplo, que está trayendo Sunafil ahora con el tema de que van a haber mayores visitas, pero ya no con una estrategia regular que de repente uno está acostumbrado de que Sunafil te viene y te pide, a ver, Girasol, que se han equivocado al calcular la liquidación. No. Ahora Sunafil está apuntando mucho, no solamente a tema de beneficios sociales, porque ya de alguna manera ya tiene una estructura con eso, y es algo de alguna manera fácil de revisar. ¿Sí? Ahora se está buscando mucho, sobre todo a temas de licencias de maternidad, a temas de licencias de paternidad, porque recordemos que esos beneficios también han estado migrando, entonces hay cierto foco de control por ahí. Se está viendo mucho también el tema de seguridad y salud ocupacional, que es algo que también ya lo están revisando y lo están revisando muy a profundo. ¿Sí? Entonces, tienes que estar involucrado mucho en esto, sobre todo a nivel casuística. Yo siempre les recomiendo leer un poco, sea el estudio de abogados que ustedes puedan tener. Por ejemplo, yo sigo mucho el tema de Toyama, me gusta mucho. Entonces, él, por ejemplo, hizo todo un research de que los conflictos, de alguna manera, dentro de la compañía van a seguir creciendo. Sobre todo si tenemos un tema de sindicato dentro de la compañía, por ejemplo, es algo que tú tienes que lidiar y tienes que estar al día con eso. Si tu compañía no tiene sindicato, no es que voy a dejar de leer el tema sindical, no. Porque de alguna manera también el tema sindical puede nacer en la compañía. Sí, yo me acuerdo que cuando entré a trabajar en la empresa, como experiencia laboral, por ejemplo, la compañía donde trabajaba no tenía sindicato, pero después de un año de trabajar en la compañía, pues se formó un tema sindical. Entonces, tú no puedes estar desprevenido si es que el sindicato de alguna manera se forma dentro de la empresa. O sea, ya había una estrategia y es algo que tú tienes que reaccionar automáticamente. Entonces, tienes que estar muy al pendiente también de lo que está pasando afuera en el tema contextual. Tienes que leer mucho, tienes que hacer research. Porque si tú no tienes esas nuevas informaciones, tu estrategia de recursos humanos al final puede funcionar de manera interna,
pero puede generar un impacto fuera cuando de repente te puede venir alguna casuística propia en la empresa. Entonces tienes que de alguna manera también estar prevenido, ¿sí? Otro tema que tienes que tener en cuenta en tema de estrategia de recursos humanos son las implicancias para el tema de prácticas gerenciales. Sí, o sea, gerencial me refiero a tu estrategia de estilo de liderazgo. Para mí, la base de la estrategia de recursos humanos tiene que ver mucho con tu estilo de liderazgo. Es algo que tiene que estar alineado totalmente a la estrategia de negocio. Tienes que definir sí o sí cuál es el estilo de liderazgo que se quiere en la compañía. Ojo, no me refiero a que tú lo vas a dejar dentro del estilo transaccional, por ejemplo, no. Si puede haber más de uno, está bien, porque es un poco la tendencia, pero tiene que haber algo que caracterice un poco el estilo de liderazgo. Por ejemplo, en las compañías donde yo trabajé, empecé trabajando, por ejemplo, con un estilo de liderazgo que era bastante burocrático, ¿sí? Porque yo, si quería hablar con el gerente general o con algún manager, tenía que pedir cita con la asistente de gerencia, ella me agendaba en la reunión y de alguna manera recién ella podía aperturarme. Entonces, el estilo de liderazgo que teníamos ahí era bastante formal y se respetaba mucho el tema de los cargos que tenían dentro de la empresa. Entonces, ese es el estilo que te marca. Entonces, tú como estrategia de recursos humanos o mi jefa cuando planteaba el tema de estrategia de recursos humanos, básicamente iba alineado ese tema de cultura. Luego pasé a un estilo totalmente opuesto, netamente de puertas abiertas, donde el tema del cargo, ojo, hay algo muy importante que uno tiene que tener en cuenta también como gerente de recursos humanos, o si uno trabaja dentro de manager de recursos humanos o trabaja en la estrategia de recursos humanos. Hay algo que se habla mucho de la tendencia de ahora, ¿cierto? Que todo es política abierta. Mira, solo el tema de las secretarias que te sacan cita, etcétera, ya no existe. Ojo, mucho depende de la cultura de la empresa, ¿sí? No me refiero a eso. Cuando uno hace política de puertas abiertas, por ejemplo, en estilo de liderazgo, tú lo puedes hacer a nivel conversacional, pero no puedes dejar de lado el tema de autoridad. Tú sigues siendo el jefe. Es algo que, de alguna manera, la gente de tu equipo tiene que tener en cuenta eso. ¿Sí? Entonces, tienes que definir sí o sí el estilo de liderazgo que necesita la compañía. ¿Cómo lo haces eso? Básicamente en base a la estrategia competitiva. Recordemos que tu marco de acción, por ejemplo, son los valores de la empresa. Tú tienes que definir, tienes que hacer un diagnóstico. Si es que no lo tienes que plantear. Porque al momento de que tú vas a la reunión o participas de un comité, tienes que tener claro, los líderes acá son de puertas abiertas, de comunicación abierta, ¿sí? De que realmente acá uno puede generar conflicto, o conflicto me refiero a un conflicto positivo, ¿sí? De que puede haber intercambio de opinión y se termina, las cosas de repente salen un poco de control, pero la gente al momento de salir de la reunión es como si nada hubiese pasado, ¿sí? Pero tienes que estar involucrado en eso y tienes que saber identificar cuál es el estilo de liderazgo que te marca la compañía para que tu estrategia de recursos humanos de alguna manera lo alinees en base a eso. Sí, eso es muy importante. Ahora, algo clave que ustedes tienen que tener en cuenta, chicos, es que la estrategia de recursos humanos tiene que ser interdependiente con la estrategia competitiva. ¿Alguien me podría definir qué significa la palabra interdependiente? ¿O lo han escuchado antes? ¿O es la primera vez? No sé. Porque es lo que te va a marcar cuando uno trabaja estrategia de recursos humanos o tiene el rol de alguna manera dentro del área. ¿Qué significa que la estrategia de recursos humanos y la estrategia competitiva o la estrategia comercial sean interdependientes? ¿Quién me puede dar un concepto básicamente o una definición del concepto? ¿Alguno? Por ahí que alguno de repente hace la búsqueda en Google y lo pone, porque es algo muy importante. ¿Para qué es? ¿Qué entienden por interdependencia? ¿Nadie? ¿Alguien que me puede decir qué significa la palabra? ¿O me puede dar un poquito la definición? Eh, Karina. Ah, que deben estar conectados. Ok, muy bien. ¿Qué otro concepto manejamos interdependiente? ¿Algún otro concepto?
Aquí me ponen acá, a ver, que van a estar conectados, que uno influye en la otra y así sucesivamente, todo está interrelacionado, ¿ok? Ser dependiente, responsable de compartir un conjunto común, ¿ok? Que se requieren mutuamente, efectivamente, uno depende del otro, ¿ok? A ver, si lo llevamos a un plano personal, ¿sí? Por ejemplo, de la pareja que uno elige o de la pareja que de repente uno está buscando, ¿qué busca ser? ¿Interdependiente o dependiente? Para llevarlo de alguna manera al personal. Si uno tiene pareja o está buscando pareja, en tu pareja tú como Freddy, como Miriam o como alguno, uno que es dependiente o interdependiente. Ah, Sebastián me dice dependiente, ok. Uno de la pareja que es dependiente o interdependiente. Ajá. Leonel es la acción de ser responsable e interdependiente, ok. Exacto. ¿Dependiente o interdependiente? Interdependiente, ok. Bueno, si nosotros vamos al concepto de netamente, cuando uno es dependencia, es que tú dependes del otro para poder tomar una decisión, ¿sí? Eso es lo que te genera dependencia, porque necesitas del otro como para que puedas tomar una decisión, ¿sí? Eso te hace dependiente. Cuando hablamos de interdependencia, es que esta dependencia es recíproca. Es que yo te necesito, tú me necesitas. La estrategia de recursos humanos y la estrategia competitiva es interdependiente por ese concepto. Ambos se necesitan, ¿sí? Si no hay estrategia de recursos humanos, tu estrategia comercial no funciona. Si no hay estrategia comercial, estrategia de recursos humanos, no funciona. A eso se llama mucho el tema de interdependencia, un tema recíproco. Tú me necesitas, yo te necesito. Ojo, al mismo nivel, ¿sí? Claro, esto, la interdependencia, ojo, tiene que ser, pues si uno trabaja en el mundo corporativo, tienes que plantear una estrategia de recursos humanos que haga crecer el negocio. Sí, si la estrategia de recursos humanos no hace crecer el negocio o no está alineado a la visión que tiene en ese momento la compañía, créeme que tu exigencia va a ser muy dura dentro del rol o de alguna manera pues van a tomar la decisión. ¿Sí? Es algo muy importante que también él lo pueda tener en cuenta. A nivel pareja, pues uno decide, ¿sí? Si uno es dependiente o uno es interdependiente, ¿sí? Junior, tú me dices que cada uno puede realizar sus propias funciones, pero que se apoyen en cuanto a información y otros datos. Sí, no. La interdependencia es eso. Planteemos así. Si tú trabajas estrategia de recursos humanos, sí o sí, si es que hablamos a nivel KPI o a nivel challenge, que es un poco la tendencia de ahora, tú tienes que decir que la estrategia va a sumar puntos de vista o de alguna manera va a incrementar mucho el tema del experience dentro del empleado o el tema del clima laboral, pero tiene que ser algo estratégico dentro del negocio. Tu estrategia tiene que sumar, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, si nosotros ya entramos dentro de las áreas propias, dentro de estrategia de recursos humanos, esto va a variar mucho de acuerdo a la compañía que uno trabaja o de acuerdo al rubro que de repente uno decide desarrollarse, ¿sí? Una de las áreas que yo considero que son críticas cuando uno plantea estrategia de recursos humanos, que es un área común, que es el área de reclutamiento o selección o es el área de atracción de talento, como de repente algunas compañías básicamente lo llaman, ¿sí? Si es que yo les doy un concepto, porque igual esto lo vamos a desarrollar en la clase siguiente, es para mí el área de reclutamiento o el área de atracción de talento. Pues primero hay que definir reclutamiento y selección, ojo, que son dos conceptos diferentes, ¿no? Reclutamiento básicamente tiene que ver cómo tú atraes al talento. Es decir, cómo yo atraigo mis, no sé, 100 candidatos para la posición. ¿Sí? Y de esos 100, pues yo selecciono a mis 10 mejores candidatos. Es un poco la diferencia que tener en cuenta. Entonces, la estrategia también tiene que estar abocada mucho para eso. Cuando uno trabaja estrategias de atracción de talento, tiene que tener claro eso, cómo me hago atractivo al mercado y cómo selecciono el mejor talento para la organización.
¿sí? Cuando nosotros hablamos de atracción, de reclutamiento y selección, básicamente es qué tipo de persona lo pongo entre comillas, porque tiene que ver mucho con el tema del profile. ¿Qué tipo de perfil de persona yo necesito en la compañía para lograr estrategia competitiva? Es algo que tú lo tienes que tener en cuenta en tu estrategia de recursos humanos. Necesitas gente que sea inteligente técnicamente, es decir, a nivel formación hay mucha tendencia. Por ejemplo, si yo estoy trabajando mucho, por ejemplo, en la compañía, yo trabajo mucho con el tema de ingenieros, ¿sí? Es un poco la tendencia, ¿sí? Totalmente comprometidos con el tema de visión, que básicamente nosotros hablamos mucho del tema de los skills o el tema de las competencias, que es algo que se define. Entonces, dentro de la estrategia de recursos humanos, y es un concepto que hay que tenerlo muy en claro, tienes que tener claro cuáles son los perfiles de puesto de tu posición, de acuerdo a un diseño organizacional, que es un poco lo que vamos a ver en la siguiente clase, que no quiero ahondar mucho en esto, pero es un proceso clave. ¿Por qué? Porque es el tipo o el tipo de profile que va a hacer que la estrategia competitiva funcione, porque son los que te suman, ¿sí? Entonces, tu estrategia tiene que ir abocada a eso. Entonces, cuando uno diseña estrategias de atracción de talento, tienes que pensar en eso, en las personas que van a hacer posible esa estrategia competitiva que la compañía donde tú trabajas o deseas trabajar necesita lograr en el mercado. Tienes que pensar en eso, ¿sí? Otra área que de alguna manera dentro de recursos humanos es clave o que de repente se maneja mucho es el tema de desarrollo de talento o en las mediciones de performance o medición de desempeño, ¿sí? Básicamente es un proceso que es importante dentro de la estrategia de recursos humanos. ¿Por qué? Porque la consideración clave que tú ves acá es la capacidad para poder generar y ejecutar ideas innovadoras, ¿sí? Si nosotros vemos modelos de performance, mucho depende de repente de las competencias que tú tienes definidas en un perfil. Por ejemplo, para un manager de cualquier área, es súper clave el tema de que me plantee algo que pueda funcionar en la empresa, algo que sea totalmente nuevo, ¿sí? Porque con la tendencia que tenemos ahora, que es básicamente la era digital o la era de inteligencia artificial, el tema de movimiento de información es bastante fuerte. Entonces, por ejemplo, el challenge que ahorita muchos tenemos dentro del liderazgo es el tema del HR generacional o el tema del management generacional, ¿sí? Porque esto ya se ha roto mucho esquema. Los gaps son bastante diferentes, entonces tienes que aprender a lidiar con eso. Y tienes que plantear programas o ideas que de alguna manera te permitan hacer una gestión efectiva de ese tipo generacional que nosotros estamos manejando. Y es una realidad que tú no puedes escapar. Entonces, la estrategia de recursos humanos tiene que ir abocada mucho a esto, ¿sí? Tienes que saber cómo la gente está performando en la compañía, porque si no, no vas a poder plantear o no vas a de alguna manera mostrar diciendo, oye, la gente está performando porque está haciendo a veces cosas y está alineado mucho a estas competencias que yo necesito medir, que necesito desarrollar, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en claro. Otro proceso que entra dentro de la estrategia de recursos humanos, pues es el tema de recompensas o el área que de alguna manera nosotros llamamos como administración de personal, el tema de total rewards o compensaciones, que hay que tener un poco la diferencia también, ¿no? Administración de personal normalmente se aboca mucho al tema de payroll y el tema de compensación tiene que ver ya mucho con estructura salarial, compensar básicamente de manera integral al empleado que trabaja en la compañía, ¿sí? Ojo que el tema de recompensas cuando uno trabaja estrategia de recursos humanos, que de repente es un poco la parte hard de recursos humanos, tú lo tienes que ver de acuerdo al tamaño de la compañía, ¿sí? Porque si uno busca, por ejemplo, el cargo de HR Manager en una compañía mediana o en una compañía pequeña y lo comparas con el corporativo, hay una diferencia salarial, de todas maneras. Entonces, la estrategia de recursos humanos, a nivel compensación, tú tienes que ver el tamaño de la compañía. Eso es súper importante. Porque yo no puedo plantear salarios que no están ajustados mucho a la utilidad que genera la empresa, ¿sí? Porque no todos tienen flujo para pagar salarios altos. Eso es muy importante cuando uno plantea la estrategia de recursos humanos, porque es algo que tú tienes que plantear con los líderes. O sea, yo no puedo ir con una propuesta si yo trabajo en una empresa pequeña, por ejemplo, donde el promedio del gerente de repente está en 3 cifras y mi propuesta va a ser 4 cifras. No puedo hacer eso, más porque el mercado de repente me tengo que comparar con el mismo. Sí, entonces es súper importante.
El mayor énfasis de alguna manera, porque el tema remunerativo es algo que también es bastante valioso, pero la tendencia en tema de Total Rewards ahora tiene que ver mucho en otro tipo de subvenciones, ¿sí? Sea el tema de tarjeta de alimentos, que a nivel costo sabemos que para nosotros representa algo menor, ¿sí? Sea auxilios de educación, sean auxilios de subsidios, sean los famosos días libres que de repente uno tiene, ¿sí? Por ejemplo, dentro de industria, un programa que me funciona mucho dentro de recompensas, ojo, que esto va variando también, porque una cosa es para tu staff administrativo, si trabajas en una compañía donde todos son administrativos, de alguna manera, por ejemplo, el tema del día libre del cumpleaños puede funcionar perfectamente, porque mi trabajo no exige que de alguna manera yo esté todos los días sí o sí sujeto a algo, ¿sí? Pero si uno lo traslada de industria, por ejemplo, para el tema de operaciones, donde las líneas de operación o de producción tienen que estar completas, y si me falta uno, realmente la productividad de la línea varía, se puede ver impactada. Entonces, cuando uno plantea ese tipo de programas, tienes que ver si son adecuadas o no son adecuadas, ¿sí? Si puede funcionar en uno, no puede funcionar en el otro, que también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Otra área que a mí me gusta mucho tiene que ver con el tema del desarrollo y el entrenamiento. Cuando uno plantea estrategias de recursos humanos, tienes que tener en cuenta este proceso. Es decir, tú ya sabes la atracción de talento, el perfil que necesitas en la compañía, ¿sí? Sabes que tienes que medir su performance, sabes que lo tienes que compensar muy bien para que se quede en la empresa, pero también tienes que desarrollarlo y entrenarlo. Porque de alguna forma la tendencia que nosotros tenemos ahora dentro de la fuerza laboral, mucho ojo, depende de la cultura de la organización, ¿sí? Todo el mundo quiere crecer, todo el mundo se quiere desarrollar. Cuando hablo de desarrollo y entrenamiento no necesariamente es para un upgrade del cargo, porque en la realidad de recursos humanos o en la realidad de la fuerza laboral no todos quieren asumir un cargo superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque tampoco es algo que dentro del diseño de organizacional se pueda dar, pero sí necesitas que desarrolle talento dentro de su propio rol. Él tiene que sentirse crecido o tiene que sentirse, ¿cómo es que se dice esto? Exitoso, tiene que saber de que se está desarrollando también en su propia posición. Entonces, cuando uno plantea estrategia de recursos humanos, tienes que trabajar en eso, en esa profundidad de habilidades técnicas o habilidades blandas, que de repente es un poco la tendencia que se tiene ahora. Porque yo que estaba dictando el curso mucho de habilidades blandas, por ejemplo, es lo más complejo que uno trabaja dentro de recursos humanos, porque cuando uno plantea desarrollo y entrenamiento, y pues herramienta técnica, por ejemplo, el BI, que ahora está mucho de moda, me dicen Girasol, el BI es una maravilla, entonces tráeme a un experto que me dicte el curso, entonces uno puede armarse el entrenamiento, sea práctico y sea teórico, y se lleva las 10 horas de BI y automáticamente uno aprende, ¿sí? Y lo empieza a aplicar porque tienes el software, pues empiezas a hacerlo, ¿sí? Pero cuando uno habla de habilidad blanda, que de repente viene algún líder y me dice, Girasol, mi equipo realmente no está trabajando en equipo, necesito que les desarrolles esa habilidad. Entonces, cuando uno se monta un curso o entrena en el tema de trabajo en equipo, no es tan sencillo. El curso y todo lo demás lo puedes diseñar, sí, pero lo que hace retador el tema del entrenamiento de trabajo en equipo es como es algo que no es muy mesurable, es algo que no es muy visual, de alguna manera es un poco el challenge, pero sí se puede hacer y eso se va alineado mucho a temas de personalidad o atributo personal que ya cada persona trae dentro de la empresa, ¿sí? Efectivamente, ese es el tema para mí más inspiracional, porque yo sí me apunto mucho con eso, me gusta mucho el estilo de liderazgo inspiracional, ¿sí? Si tú realmente inspiras a la gente dentro de la organización, que para mí es un poco el challenge dentro de desarrollo y entrenamiento, de que la gente se tiene que sentir inspirada, se tiene que sentir de alguna manera motivada para llevar el curso, ¿sí? Eso es un poco el reto que uno también tiene que tener en cuenta dentro de recursos humanos, ¿sí? Y hay un área que también no hay que dejar de lado, que es el área de bienestar social o el tema de wellness o el tema de calidad de vida, que es un poco, algunas compañías lo llaman así, donde de alguna manera, si bien tú ya tienes el área de atracción de talento, tienes el área de alguna manera de desarrollo de talento, tienes el área de compensación,
o el área de administración de personal, luego tienes el área de desarrollo de entrenamiento, también tienes que ver un poco el tema bienestar, que es algo que ha cobrado mucho empoderamiento, sobre todo después de post-pandemia. Que el área de bienestar, por ejemplo, a nivel de estrategia, a mí me gusta enfocarlo mucho en 3 pilares. El bienestar financiero, porque yo sí considero que todo empleado de una compañía tiene que saber manejar mucho el tema de finanzas, ¿sí? Sí o sí. Luego, el tema de bienestar emocional, que también es importante, ¿sí? Porque de alguna forma al empleado, cuando tú lo ves dentro del 360, lo ves a nivel integral, no puedes dejar de lado como persona al empleado, ¿sí? Entonces también hay que ver el tema emocional, sea personal, sea familiar, etcétera. Y sobre todo también el otro pilar que para mí también considero importante mucho es esto, el tema familiar. El empleado con familia son programas que de alguna manera uno tiene que trabajar y tiene que apuntar, pero ojo, mucho depende de la estrategia competitiva que tiene la compañía. Sí, y el foco que de alguna manera diferencia la cultura organizacional. ¿A qué me refiero con cultura organizacional? Cultura organizacional para mí tiene que ver la personalidad de la empresa, es que lo vemos así. ¿Qué te distingue? ¿Qué te hace diferente? ¿Sí? Porque hay compañías, mucho depende del tamaño, que de repente todos los procesos que estamos viendo acá, simplemente el área de bienestar se focaliza netamente en el recupero de subsidios, por ejemplo. Porque es su prioridad, es parte de la cultura. O hay otras compañías que no, que realmente me dicen, Girasol, el recupero de subsidios es otro tema. A mí me interesa que la gente se sienta bien mentalmente. Entonces, focalicemos mucho eso, ¿sí? O otras compañías que te dicen, no, Girasol, a mí me interesa mucho el tema del calendario de actividades porque realmente quiero que la gente conecte y quiero que las actividades de alguna manera generen mucho bienestar emocional en la gente. Ah, perfecto. Tienes que saber básicamente qué es lo que necesita la empresa. Y de alguna manera, pues uno lo plantea desde la estrategia de recursos humanos que de alguna manera quiere desarrollar. Hay otra tendencia ahora que en algunas compañías lo manejan. Esto mucho depende del tamaño de empresa. Porque, por ejemplo, yo como HR Manager también he trabajado mucho el tema de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Que también uno tiene que ver, que también se involucra. De repente no todas, mucho depende del tamaño de la empresa. O el área de sostenibilidad, que es un poco la tendencia de ahora, que hay compañías que lo tienen de manera independiente o a veces lo suman dentro del área de recursos humanos, ¿sí? Y hay otra área que a mí me gusta mucho también, que es el tema de facilities, que tiene que ver mucho infraestructura de la compañía, que a veces también lo suman dentro del área de recursos humanos, ¿sí? Y depende del tamaño de la compañía. El área de recursos humanos también no reporta necesariamente de repente a la cabeza del negocio, sino a veces he visto compañías y he tenido estudiantes que me dicen, Girasol, yo reporto o estamos dentro de la gerencia de administración y finanzas. Ah, perfecto. ¿Sí? O la estrategia a veces se parte. La parte hard pasan netamente al área financiera, por ejemplo, que tiene que ver el tema de compensación y payroll, está dentro del área financiera y dentro de recursos humanos se trabaja únicamente la parte soft de recursos humanos. También existe eso dentro del business, también existe eso. Pero bueno, eso ya se los dejo a ustedes. No sé cómo es la estructura de recursos humanos que ustedes puedan estar en la compañía donde están o en las compañías donde de repente quieren aplicar. Pero tienen que ver, y hay mucha variación, no hay un estándar. O sea, no es que las áreas de tu estrategia de recursos humanos sean únicas. Varían mucho de acuerdo al tamaño de la compañía, de acuerdo mucho a la visión, a la estrategia competitiva que también tiene la empresa, al diseño organizacional que también es propia de la compañía, como para que tú puedas plantear o puedas tener esta visión. Pero lo más importante que hay que llevarse acá es que la estrategia competitiva lo tienes que conocer para poder plantear tu estrategia de recursos humanos, ¿sí? Y la base, o para mí la columna vertebral, es el estilo de liderazgo que marca la compañía. Ojo, que los estilos para mí también van evolucionando. No es algo que se quede permanente, ojo. Y la estrategia de recursos humanos, tal cual la estrategia competitiva, si la estrategia competitiva sufre un cambio o está evolucionando, tu estrategia tiene que ir a la par. No puedes, por ejemplo, la tendencia ahorita en temas de estrategias de recursos humanos, si está focalizado mucho en tema de bienestar, tienes que ir por ese lado. No te puedes desviar, ¿sí? Eso es muy importante.
Esto es un poco, de repente, si uno lee McKinsey, que me gusta leer mucho, es una consultora americana que trabaja mucho proyectos global, es bastante grande, bastante conocida, por ejemplo. Ellos, por ejemplo, plantean este modelo que tiene que ver con 9 cosas que son importantes para un líder de recursos humanos, ¿sí? Ellos colocan dentro del núcleo, por decir así, el propósito del negocio, el valor que de alguna manera tú planteas como HR y el tema de la cultura organizacional. Tiene que haber sinergia en esas 3 cosas, es lo que nos dice McKinsey. O sea, la estrategia del negocio tiene que haber un propósito, tiene que haber un valor y finalmente tienes que crear una cultura, ¿sí? Esto se alinea mucho a ciertos procesos dentro de recursos humanos, ¿sí? Uno, por ejemplo, es el tema de la estructura que se refiere netamente al diseño organizacional que pueda tener tu compañía. Básicamente lo que nosotros conocemos como son los organigramas, ¿sí? Es algo que parte, que es un proceso importante. Tú tienes que tener claro cómo estructuras tu fuerza laboral interna, o sea, cómo vas a estructurar un poco a los cargos que tú tienes dentro de la empresa, ¿sí? Lo otro que ellos hablan mucho es el tema del learning. Tu estrategia de recursos humanos o tú como líder tienes que plantear una estrategia que sea de continuo aprendizaje, de algo que de alguna manera el programa, lo que tú quieras hacer dentro del proceso que puedas estar trabajando, tiene que ser de constante aprendizaje. No tiene que ser algo estático, ojo, porque en constante aprendizaje, que es un poco la tendencia ahora, por ejemplo, a nivel generacional, si tú no tienes el movimiento un poco en las cosas, vas a tener ciertos temas o de alguna manera se te va a hacer un poco más complejo. Luego te habla de la toma de decisiones, que también es importante. Es una tendencia importante. Tú tienes que tener claro cómo se toman las decisiones dentro de la compañía. Por ejemplo, si tú tienes empoderado al tema de los managers y son los que van a tomar las decisiones difíciles, lo tienes que tener claro, ¿sí? Y tienes que tener claro si tú eres staff de soporte, cuál es el tipo de decisiones que yo puedo tomar. Tengo que tener claro eso, ¿sí? Luego te habla de un ecosistema que para mí ya tiene que ver mucho el tema de la interacción interna que hay dentro de las áreas, que es algo como challenge de recursos humanos, que también es algo que yo planteo mucho. Recursos humanos es el área que tiene que interactuar con todos los demás. Ojo, no me refiero a que te vas a hacer amigos de todos, no. Recursos humanos, recordemos que es un área de conexión. Tienes que conocer a la gente de todas las áreas. Tu equipo, tú desde liderando el área de recursos humanos, tienes que tener una total relación con todos los managers de la compañía. Esa es la primera regla. Si el gerente financiero no conoce al gerente o a la gerente de recursos humanos, estamos en problemas. Tienes que posicionar de alguna manera el área y de alguna manera también tú como líder y tu equipo tienen que hacer exactamente lo mismo. Recordemos que el challenge de recursos humanos no es que tú eres una isla dentro de la estrategia de todas las áreas que existen en la empresa, no. Tú eres parte del rompecabezas y tienes que hacerte notar. El posicionamiento de recursos humanos tiene que estar ahí. Eso es un poco el challenge, porque si no, de alguna manera las cosas no funcionan. El otro es el tema del talento. En tu compañía tienes que definir qué es para ti el talento. Porque si uno hace el research, por ejemplo, y busca en el tema del diccionario, pues el talento es esa persona que te agrega valor agregado a la compañía. Perfecto, pero eso es definición. Para ti, como recursos humanos, como empresa, con los líderes, tú tienes que definir qué es para ti un talento dentro de la organización y cómo voy a medir ese talento. ¿Sí? Por ejemplo, en las estrategias que yo implementé, para mí el talento era girasol. Para mí el talento de la compañía es aquella persona que genera mucha discusión en una reunión. Es aquel que realmente tiene ese sustento para poder manejar ese intercambio de opinión. Ese es un talento para mí, porque esa es la persona que me va a dar el valor agregado en el proyecto que está liderando. Es aquel que levanta la mano y me da su punto de opinión. Eso para mí es un talento. Entonces tú lo tienes que llevar al plano comportamental, por decir así, a algo concreto. Porque tú no puedes suponer de qué talento para uno es A, B, C, no, tienes que tener una sola definición. Eso es súper claro, ¿sí? Y finalmente, pues McKinsey también habla del tema de las plataformas, que es un poco la tendencia. Con la tendencia que tenemos ahora a nivel tecnológico, sí o sí hay que automatizar procesos.
Ojo, mucho depende del budget que tú también tengas dentro de la compañía que tú estés trabajando, ¿sí? Pero sea que estés en una compañía que de repente no disponga de mucho budget para poder implementar, pues sácale jugo al tema del Excel. Recordemos que el Excel no es un software, pero nos puede dar mucho soporte. O empecemos a automatizar algunos procesos, generando de repente ERPs internos. Pero tienes que meterle tecnología, porque gestión de recursos humanos sin tecnología estamos en problemas. Ojo, mucho depende de la estrategia competitiva. Si la competitividad de la compañía no está focalizada a temas de digitalización, automatización y todo lo demás, pues alineas un poco a eso. Pero si la compañía está apuntando a eso, tienes que llevar tus procesos también a ese nivel. Es un poco lo que de alguna manera McKinsey recomienda, ¿sí? Si uno también hace research, que es un poco lo que yo estaba viendo, que leo muchos artículos de LinkedIn, por ejemplo, lo vi esto de un coach que me gustó mucho, que él hablaba de los desafíos que nosotros tenemos ahorita como recursos humanos en corto plazo, ¿sí? Que de alguna manera él lo pone en unas cajitas que me parecen muy, muy interesantes. Si hablamos de corto plazo, de alguna manera estamos hablando de la tendencia, no sé, corta entre 6, 8 meses que pueda pasar o un año, ¿sí? Uno de los desafíos que nosotros estamos teniendo y que es algo que de repente lo van a ver en las compañías es la adquisición del talento y la retención. Tu estrategia de recursos humanos tiene que apuntarse a eso, porque ahorita está siendo un desafío mantener a la gente en la compañía. Es decir, tu turnover, mucho depende del rubro, puede estar subiendo a 2 dígitos. ¿Sí? Por ejemplo, si uno trabaja en el mundo retail o en los holdings de los fast food, por ejemplo, hay una tendencia regular, 20, 30, 40% que puede hacer tu rotación, ¿sí? Pero está siendo todo un desafío. Entonces, la estrategia tiene que ir apuntado para eso, ¿sí? Algo que también está siendo desafiante para las compañías es el tema de la productividad y el tema del performance, ¿sí? ¿Cómo hago que la gente performe como lo está haciendo, pero de manera sostenible, por ejemplo? Porque hay gente que de repente 3 meses está muy bien, pero luego empieza a bajar su performance, que es lo que está pasando. El tema de la productividad también. Pero ojo, estos dos conceptos lo tienen que definir. Cada compañía maneja el concepto de productividad y performance de manera diferente. Como estrategas de recursos humanos, tienes que tener tu glosario de términos. Tienes que tener claro para ti qué es productividad, para ti qué es performance. ¿Por qué? Porque eso tú lo tienes que incluir en el vocabulario de tus reuniones, porque todos tienen que tener eso en la cabeza, lo tienen que ligar a algo. Productividad para mí es valor agregado, por ejemplo, en la compañía donde de alguna manera uno tiene experiencia. Performance y girasol por encima del promedio, ¿sí? Que es un poco los conceptos que uno tiene que ir trabajando. Otro que también es importante es el tema de la administración del cambio. Estamos realmente en una era digital donde el tema del cambio, chicos, fluye. Y es algo que uno lo ve en la experiencia del día a día. La información de hoy, de repente para mañana ya no sirve o ya cambió, ¿sí? Entonces, uno tiene que estar mucho en ese tema. Entonces, por ejemplo, acá ayuda mucho, yo que daba la clase pasada, el tema de administración del tiempo o el time management, que es un poco lo que se dice, ayuda mucho a eso. Entonces, tienes que, de alguna manera, focalizar ese tema, ¿sí? Otro challenge que se ve mucho a corto plazo es el tema del engagement del employee. O sea, para mí es el tema del compromiso que tiene el empleado con la compañía y las motivaciones. Esto también va cambiando, pero es algo que uno también lo tiene que identificar y tiene que plantear la estrategia por ese lado. Y es un challenge. Para mí sigue siendo un desafío hasta ahora el tema de motivar a la gente. Pero es algo que yo tengo muy claro y es algo que uno define dentro del comité y digo, yo no voy a tener al 100% motivado. No, eso es imposible. Si tú lo logras o alguno de acá lo logró, perfecto. Me encantaría charlar con él o ella y que me diga cómo lo logras mantener tu 100 todo el tiempo. Es complicado, ¿sí? El tema de entrenamiento y desarrollo también sigue siendo un desafío, sobre todo en tema de habilidades blandas. A ver, Luis, ¿qué tú me dices? Como colaborador de equipo de clima, ¿cómo puedo influir en líderes de recursos humanos con mentalidad dura, que tienden a ser autoritarios, poco receptivos a nuevas ideas, considerando mi habilidad para conectar con las personas? A ver, ¿qué es lo que a mí me ha funcionado cuando de alguna manera tienes cierto mindset que es un poco bastante close dentro de la empresa? Tú tienes que tener algo claro. Si eso es parte de la cultura de la compañía, tú solo no vas a poder cambiar eso. ¿Sí? Eso es número 1. Número 2,
tienes que encontrar el sistema que te funcione conectar con ese tipo de mindset. Por ejemplo, a mí, como para que yo pueda plantear un programa, alguien que tiene de alguna manera la mentalidad cerrada, cuando yo planteaba mucho algún programa, lo adecuaba mucho a esa cultura. ¿A qué me refiero? El vocabulario que uno utiliza o la presentación que yo hacía conectaba mucho desde sus puntos de vista. Es decir, me ponía un poco para el otro lado y decía, a ver, esta persona no está de acuerdo con el programa por ABCD cosas, 4 cosas, 4, 5 cosas, 3 cosas, lo que tú identifiques. Yo partía de ahí, ¿sí? Entonces, mi charla era, ok, no estás de acuerdo porque la productividad que me estás pidiendo no va a llegar a 2 dígitos, sino a 1 dígito, ok. Pero lo que yo voy a lograr es que realmente llegues a esos 2 dígitos que tú estás buscando, ¿sí? Es decir, tienes que descubrir de alguna manera qué cosa es esa mentalidad dura que tú me dices para lo que tú quieres plantear. Porque cuando uno de alguna manera quiere conectar las actividades de clima, ¿sí? Tienes que trabajarlas con ellos. No hay mejor forma que uno forma parte de algo para que se conecte y se comprometa para que lo puedas realizar. Porque si tú tienes actividades de clima que están diseñadas desde una sola perspectiva y no involucras de alguna manera a los responsables, vamos a tener problemas ahí. Tienes que involucrarlos. Y si de alguna manera esas actividades ya están planteadas y están hechas, tienes que también ser claro, que es un poco de repente el management corporativo, ¿sí? Si uno trabaja en empresas corporativas, pues hay mucho del corporativo que ya se tiene que dar. Entonces, uno tiene que ser totalmente transparente y decir, no es un pedido mío, es algo que corporación de alguna manera ya se estableció como compañía y es algo que se tiene que hacer sí o sí. Y si no se hace, pues uno evidencia el semáforo de avance. Sí, uno tiene que tener claro eso. A mí me funciona mucho con actividades de clima el tema de mostrar ratio. Me encanta hacer los semáforos. ¿Sí? Como para que uno también pueda trabajarlo y lo pueda mostrar. Sí. Cuando tú evidencias eso, ojo, respetando también cierto nivel de comunicación o cultura que uno pueda tener dentro de la empresa también, porque no es que uno va y de frente muestra el tablero rojo como para de repente hacer quedar mal al área que de repente está un poco atrasado el otro, no, sino yo converso y muestro eso desde el principio, le digo, por si acaso estás en rojo. Entonces, en la próxima reunión, yo voy a mostrar un poco el avance de todas las áreas, y en comparación con todas las áreas, mira cómo estás, ¿sí? Eso ayuda mucho, pero te tienes que involucrar mucho qué cosa es lo que de alguna manera ellos no aceptan, las actividades de clima. Tiene que haber una razón, descubre esa razón y en base a eso planteas una solución, ¿sí? Otro challenge que está viendo a corto plazo es el tema de las líneas de sucesión, ¿sí? Que para mí sigue siendo todo un desafío. Cuando un director general se va o un manager se va, de repente tienes un poco más de recursos porque de alguna manera le dan mucho foco, pero cuando estás en mando medio o en operación, por ejemplo, es bastante complicado, sigue siendo todo un challenge, ¿sí? El tema del workforce flexibility, por decir así, que tiene que ver mucho con fuerza laboral, ¿cómo es que se dice esto? A nivel práctico se los llevo al tema de que, por ejemplo, dentro de mi estructura yo considero 1 o 2 personas que me cubran vacaciones o que me cubran descansos médicos con ratios que ya están, pero eso me eleva un poco el costo de planilla, ¿sí? Entonces, esa flexibilidad, de alguna manera, de la fuerza laboral o el workforce flexibility, que es un poco lo que se dice, sigue siendo un challenge también, ¿sí? Algo que también se maneja mucho como desafío sigue siendo el tema de compliance en el tema legal, que tiene que ver mucho el tema de cómo se están trabajando las quejas de trabajadores que están en la compañía o de ex colaboradores que también son de la empresa, sigue teniendo también todo un challenge. Entonces acá el área legal tiene que ver en mucho. Sí, y es más, el área legal para uno como recursos humanos, pues son sus mejores amigos, ¿sí? El tema del costo que tiene que ver a nivel de administración también es algo bastante interesante. Por ejemplo, yo participé mucho en un proyecto de optimización de costos dentro de la compañía, que algo me encanta mucho. Y aprendí cómo es que recursos humanos brinda ahorro a la compañía y cómo suma puntos de vista. Tienes que llegar a ese nivel. Sí, pero hasta ahora sigue siendo todo un tema de challenge, ¿sí? Algo que también está siendo bastante desafiante en el tema de estructura de recursos humanos, o estrategia de recursos humanos, por decir así, es un poco el manejo de información.
La información está siendo mucho más rápida. Las culturas organizacionales de tema de información que fluyen ahora es mucho más rápido. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, el director general me comentaba, Girasol, yo no puedo creer digamos, la foto de LinkedIn de una persona que trabaja en la compañía. La foto que le toma al escritorio y lo publicita es algo que uno no puede controlar a veces, ¿sí? O como es que vimos un poco los escándalos a nivel de temas de redes sociales, esa información fluye, porque recordemos que todo lo que uno sube a internet no desaparece. Entonces, tienes que aprender a manejar también ese tipo de cosas, ¿sí? Que es muy importante tenerlo en cuenta. Después hay otros desafíos que de repente el autor comenta que son ya más a largo plazo, que cuando tú hablas, por ejemplo, de ella, de planeamiento de fuerza laboral, cómo va a crecer la compañía en 3, 5 años para adelante, el tema de desarrollo de liderazgo también, que sigue siendo un challenge a largo plazo, cómo mantienes ese estilo evolucionado durante los años siguientes, el tema de sucesión va a seguir siendo todo un tema de challenge también a largo plazo, porque a veces tú puedes estructurar la estrategia, tener algo claro en el año, pero pasa algo fortuito y eso ¡fum!, se te va. Y la línea de sucesión que tú ya lo tenías planeado, falta una pieza y de alguna manera te mueve todo el rompecabezas. Entonces tienes que estar preparado un poco para eso también, ¿sí? Algo que también sigue siendo un challenge va a largo plazo, por ejemplo, él habla de todo lo que es aprendizaje y desarrollo, el tema de diversidad e inclusión, sobre todo en Perú, que ya hay compañías que trabajan mucho en esto y de alguna manera también es tendencia. Y ya lo incluyen dentro de las prioridades de alguna manera del negocio, pues uno empieza a trabajar también esa parte, ¿sí? Hay compañías que de repente no, que me empiezan con programas chicos. Girasol, ¿sabes qué? El tema de la diferencia salarial, de acuerdo un poco a género, eso es la prioridad, perfecto. Nada más en eso, ¿sí? O hay otras compañías que tienen programas mucho más amplios, como por ejemplo empoderamiento femenino, empoderamiento masculino, etcétera, ¿sí? Después está el tema del employee branding, que también es algo como tendencia, que me gusta mucho a mí, por ejemplo. Es el tema de experiencia de empleado en todo el circuito de la organización. Desde que ingresa en el onboarding, también desde el outboarding, que se dice que cuando uno sale de la compañía. Sí, esa experiencia para mí tiene que ser única e inolvidable, que me gusta mucho trabajar ese tipo de estrategias. Y la tendencia también lo que está haciendo ahora como challenge es el tema del People Analytics, que es un poco de repente que han escuchado mucho, que tiene que ver mucho con métricas. Se está dejando de lado un poco el concepto de KPIs, ahora se habla mucho más de métrica, ¿sí? Luego está también el tema del cambio en el tema de estilos de liderazgo, el tema de adaptar ciertos estilos, sobre todo a nivel generacional. Va a ser un challenge a largo plazo, porque los gaps cada día se están acortando o están ampliándose, ¿sí? Pero va a ser parte de, pero esto mucho depende de la cultura organizacional que de alguna manera tienen las compañías donde ustedes están trabajando o apuntan de alguna manera a trabajar en alguna. Entonces, chicos, en resumen es esto. Básicamente hay que tener en claro para mí tres claves si uno quiere trabajar en recursos humanos. Involúcrate en la estrategia competitiva, es decir, conoce el negocio. La estrategia de recursos humanos, la base o la columna vertebral define el estilo de liderazgo que busca la compañía. En base a eso, trabajas la estrategia para todos los procesos de recursos humanos que tú puedas tener, ¿sí? Y tercero, recuerda que todo tiene que evolucionar. Nada es estático. No puedes pensar en una estrategia que no va a cambiar. Es una estrategia que va a ser totalmente flexible y lo tienes que adecuar de acuerdo un poco a la estrategia de la compañía. Si tú tienes un mindset que de alguna manera es algo que sí o sí se tiene que hacer así, ABCD, no siempre funciona así. Hay que tener un poco la apertura de mente, sobre todo a nivel flexibilidad, innovación, que a mí me encanta mucho porque me gusta siempre hacer algo siempre novedoso. Es algo que tienes que tener en cuenta. Y claro, algo que también lo voy a tocar en clase, el tema de métrica. Algo que yo aprendí mucho de todos los mentores que yo he tenido de recursos humanos es que tú puedes lanzar el programa que tú quieres, pero si no le va acompañado un numerito a lo que tú estás planteando, me refiero a la métrica, el programa sale suelto. Sí o sí, lo que tú no mires, como dicen en calidad, no lo vas a poder mejorar. O de alguna manera para mí las cosas que estén yendo bien, las puedes hacer mejor también. Pero recuerden, siempre hay que colocarle un número a lo que tú quieras hacer y siempre tiene que ir conectado con algo de la estrategia del negocio. Sí o sí, por más chico que sea el programa. Algo te tiene que conectar
con el negocio. Tiene que sí o sí estar conectado con el business, porque si no, la estrategia de recursos humanos que tú planteas como líder, al final no va a funcionar o no vas a tener un poco el apoyo de toda la gente. Y algo que yo recomiendo mucho como tema de filosofía es que la estrategia de recursos humanos, si bien tiene tu perspectiva, es algo que también lo tienes que testear con los líderes de la organización, es decir, con el comité, con tus partners. Tienes que decirles, mira, esta es la estrategia que yo estoy planteando. ¿Qué les parece? Estoy abierto un poco a tema de opiniones, ¿sí? Como para que ellos también puedan alimentar y te puedan dar perspectiva. Yo, por ejemplo, adoro mucho eso. Soy alguien de mucha perspectiva. No solamente desde la mía propia, sino tienes que conocer qué es lo que tus partners están pensando de tu estrategia, si está funcionando o no está funcionando. Entonces, para eso tiene que haber un conversatorio. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Bueno, chicos, eso es todo por la clase de hoy. Por ahí que les regalo 4 minutos como para que puedan disfrutar o puedan tener de repente alguna pregunta o algo que de repente quede suelto. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la participación también. Gabriela, no sé si tú levantaste la mano por ahí o quieres hacer alguna pregunta. No sé. Si no, me lo escribes, si es que no. Por ahí Roxana de repente está demandada. No sé, tú dime, pregunta, inquietud, algún aporte. Por ahí le diste clic por dedo. Dime, no sé si Elsa o Gabriela, una de las dos, que creo que te veo ahí las manitas levantadas. Sí. Ajá. Entonces, Solo gracias, una Gabriela. cosa, quisiera ver si nos puede dar traduciendo el cuadro, o sea, más o menos sí entiendo, pero siempre sería bueno mejor si nos puede ayudar en inglés y en español también el cuadro. ¿Te refieres al estudio de McKinsey? Déjame ver si me doy chance, pero Sí, no es tan complicado. al último Pero, cuadro. ok. Voy a tratar un poco de Ajá, buscar la información en español. Si lo encuentro, se lo paso a Roxana. Porque es un estudio que hizo McKinsey, está todo ya, en muchas inglés, pero gracias. déjame que lo busco a ver si lo encuentro en español, pues ya lo hice. Si no lo encuentro, pues también te digo, ¿vale? Ya, Ok, gracias. a ti, Elsa, muchísimas gracias. Efectivamente, Marce, me gustó tu concepto. Es un área de conexión, exactamente. Para mí es un área de vínculo, de química. Tienes que generar eso con la gente. Y tú de alguna manera tienes que hacer, exacto. Y comparas los dos, tanto lo técnico como lo blando. Ok, chicos, por ahí que Gabriela se quedó con la mano congelada. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por la